Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias. Esta mañana, hermanos, antes de entrar en los próximos domingos, voy a tratar unos temas con ustedes. Antes de seguir a una carta bíblica, voy a tratar con ustedes. Quisiera llevarlos en esta mañana a un tema de suma importancia, hermanos, que está relacionado precisamente con nuestros niños. El miércoles pasado estábamos aquí en oración y yo recomendaba a todos los papás, a todos los que estaban aquí, que estuviéramos orando por nuestros niños. Son muchos niños los que tenemos y tienen que tener una atención especial. Dios nos ha dado ese privilegio. Estos niños necesitan conocer correctamente las Escrituras y hay responsabilidad en un sentido de la iglesia, pero la responsabilidad mayor la tienes tú. Así que es muy importante, hermanos, de verdad está en mi corazón llevarlos a este tema relacionado con los niños, y el tema es el impacto de la Biblia, el impacto de las Escrituras en nuestros hijos. Hoy en día, hermanos, muy poco, diría yo, muy poco en relación a, como padres creyentes, se nos menciona en la educación de nuestros hijos, se nos menciona que debe de ser guiada por las Escrituras. No todo mundo te dice eso, ¿no es cierto? Sobre todo en este sistema del mundo no se nos menciona eso. Hoy este sistema del mundo está en un sentido, si tú lo quieres ver así, está tomando el papel de padres, ¿no es cierto? El mundo está moldeando a tus hijos. Tú lo mandas a las escuelas, tú lo ves en los diferentes medios de comunicación, en libros, en ideologías y filosofías. Ellos están llevando demasiada información a nuestros hijos. El mundo y su sistema está trabajando con ellos en base a su propia visión humanística, en base a su propia visión filosófica, sin considerar lo que las Escrituras dicen, hermanos, amigos. Y tristemente estamos dejando que nuestros hijos sean manipulados y yo diría incluso desorientados en sus pensamientos, sin que lleguen a ellos a una verdadera información, a una información sólida en cuanto a la verdad de la vida, en cuanto a la verdad de la existencia del ser humano y su propósito, pero viéndolo desde la perspectiva bíblica. Así que esta mañana quiero entrar a un texto y yo quiero pedirles a todos ustedes como padres, quiero animarles a que no sea una clase más, una predicación más, una exhortación más. Hermanos, entendamos, aunque vamos a hablar de los niños en relación con la Escritura y sus padres y la iglesia, y tú vas a decir, esta es una predicación para los papás y sus hijos, tú llevas este principio que va a aplicar a cualquiera de nosotros, tengas o no tengas hijos, porque el principio nos afecta a todos, aunque lo voy a enfocar hacia la relación padres e hijos y la Escritura. Y yo ruego a Dios que tú tengas la capacidad de entender esta mañana lo que el Señor quiere comunicarnos, hermanos. No hay tiempo para que dejes más a tus hijos ser moldeados por un sistema que no lo ve bajo la lupa bíblica, hermanos. ¿Me explico? Muy importante, tus hijos van a crecer. Si no es que ya crecieron y hoy están viviendo cosas fuertes en las cuales tú ya te has llegado a superar, o déjame decírtelo, te van a llegar a superar. Así que, hermanos, pongan mucha atención. Voy a tratar de ocupar lo menos posible en tiempo, pero esto abarca demasiado. He tratado de reducirlo lo más que puedo, pero pongan mucha atención y ruego que el Espíritu Santo, hermanos, obre en sus corazones. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Quiero que leamos juntos esta mañana, que leamos juntos todos este texto y va a aparecer en sus pantallas. Dice así, todos juntos, hermanos, leámoslo. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Bendito Señor, te pedimos, Padre, bajo este monumental texto, Señor, que tú obres, Dios, en nuestras vidas. Que veamos la importancia de las Escrituras en el corazón de padres e hijos. Y si es en el corazón de padres y hijos, implica, Señor, todo hombre, toda criatura creada por ti, Señor. Pido tu bendición para estas familias, para estas personas, para estos amados hermanos. Dios, que les guíes con tu poderosa palabra, Señor, y nos lleves al pleno conocimiento, Señor, de la importancia de lo que debemos estar haciendo con nuestros hijos y aún con nuestras vidas. Que la gloria sea a ti, Señor, y que el Espíritu nos guíe en esta mañana, te lo pido en Cristo. Amén. Bien, quisiera comenzar, hermanos. Hoy no va a ser como tal una predicación expositiva, pero quisiera comenzar con algunas pequeñas observaciones que veo importantes aquí en este texto, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice el versículo 14, dice así, pero hay muchas palabras muy importantes, hermano, no me va a dar tiempo de entrar a todas, pero observen lo que dice ahí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La pregunta es, ¿de quién has aprendido? Dice Pablo. Pablo aquí está refiriéndose a su abuela Loida y a su madre Eunice, ¿de acuerdo? Aprendió de ellas. Esta frase que ustedes ven aquí, ¿de quién has aprendido? Lo que has aprendido, lo que ustedes ven ahí, nos deja ver, hermanos, que no solo Pablo estaba guiando a Timoteo, que era su discípulo amado, un joven discípulo de Pablo, no solamente lo estaba guiando espiritualmente, compartiéndole y enseñándole la palabra de Dios, sino que también alguien más estaba haciendo una tarea con Timoteo. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú lees el texto, sabes que alguien más estaba trabajando con él. ¿Quién? Su abuela y su madre, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de esto. Estas mujeres le enseñaron a Timoteo desde muy temprano, en su infancia, le enseñaron a Timoteo con toda diligencia todas las verdades que hay en el Antiguo Testamento, hermanos. Ellas le enseñaron esto a su hijo. Luego dice el versículo 15, observa, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, el Antiguo Testamento siempre nos deja ver a Cristo como el Salvador, ¿no es cierto? Nos deja ver a Cristo como el Mesías. Siempre en el Antiguo Testamento, y lo vimos esta Semana Santa, ahí vemos que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Señor Jesucristo es el Redentor. Entonces el Antiguo Testamento nos deja ver que Cristo es el Salvador y el Salvador por fe. Solamente somos salvos por fe. Entonces, en esta salvación nos llega por medio del Espíritu Santo mediante su palabra, hermanos. La salvación llega por medio de su palabra y el Espíritu Santo ayudándonos. Así que Timoteo, con toda esta instrucción que ya tenía de su abuela, de su mamá, al escuchar el mensaje del Evangelio, ¿tuvo problemas para recibirlo? No, porque él ya tenía cierto conocimiento, hermanos, ¿no? Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa, yo no era cristiano, hermanos, yo era católico, y ustedes saben lo que es el católico, pero yo siendo católico, hermanos, yo me ponía a leer la Biblia con mi esposa, a leer los salmos con ella. Yo no sabía en un sentido por qué, cantaba con ella y le hablaba de algunos cantos que conocí en la infancia y yo no entendía por qué, pero había información en mí, de muy pequeño por parte de mis padres, que tal vez sin querer la estaban transmitiendo a mí. Pero bueno, al final, hermanos, Timoteo recibe sin problemas este mensaje y luego observen versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es esto, hermanos? Aquí hace referencia al hombre de Dios que lleva el mensaje de Dios. ¿Quién era esta persona? Timoteo. Hace referencia a Timoteo, al siervo. Está hablando de Timoteo, alguien que predica, alguien que lleva la palabra. Sin embargo,
nosotros podemos usarlo aquí, hermanos. Esta escritura no solamente puede ser para la vida de estos hombres predicadores, sino también la podemos aplicar a nosotros mismos como un principio, ¿de acuerdo? Aunque en el contexto estaba dirigida a Timoteo. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Bueno, les pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros como padres nos hemos llegado a preguntar, y yo creo que esto pasa en todos los que somos padres, hermano, ¿cómo puedo o en qué manera puedo educar a mi hijo? ¿En qué manera debo de educar a mi hija, a mis hijos? ¿Cómo puedo saber a dónde debo llevarlos? ¿Cómo debo guiarlos? No sé si alguna vez se han preguntado esto. Yo recuerdo que esta pregunta se la hice muchas veces a mi Señor, hermanos. Bueno, hoy en día llegan a mí, hermanos, algunos padres a cierta consejería, llegan conmigo y me dicen, pastor, mi hijo no me está haciendo caso. Mi hijo no está obedeciendo, mi hija no me está obedeciendo. Mi hijo no está respondiendo a ciertas cosas, no sé qué hacer con ella. Y me preguntan a mí, ¿qué hago? Hermanos, esa es una pregunta muy, muy fuerte. Porque algo no está correctamente sucediendo en tu hogar. Hay un conflicto y por eso llega esa pregunta, ¿estás de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con mi hijo? Esto es de entenderse, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, ¿quién está educando a nuestros hijos? El sistema del mundo, hermanos. ¿No es cierto? La influencia de este mundo es muy fuerte. Yo diría, no solamente es fuerte, hermanos, es una influencia muy terrorífica porque está impactando totalmente el corazón y las mentes de nuestros hijos, si no es que incluso de ti, a llevarte a pensar de una manera diferente y no bíblica. Así que, aunado a esto, hermanos, muy poco en su entorno social de nuestros hijos, cuando tú los mandas a la escuela, cuando ellos están con sus amigos, cuando están con sus familias, en su entorno social y en el mundo, hermanos, yo diría, se habla muy poco de la influencia de la Biblia en sus vidas para enderezar lo que el sistema deformado les está enseñando a nuestros hijos, ¿no es cierto? Por esta razón, hermanos, es que deseo llevarlos a la importancia, al impacto que juegan las Escrituras con la educación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Así que ustedes como padres están aquí para influir a sus hijos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ustedes están aquí para influir en la vida de sus hijos, para que en su tiempo, hermanos, entiendan esta parte, para que en su tiempo sus hijos tomen las mejores decisiones. Porque muchos de nosotros podemos decirles con experiencia, hermanos, mis hijos no han tomado las mejores decisiones. Tienen sus batallas y son muy fuertes. Así que quiero llevarles a un punto. Las responsabilidades de los padres. Tenemos que entender esto. Muchas veces se culpa a la iglesia por esto, pero las responsabilidades de los padres, y lo vamos a ver, quiero demostrárselo bajo las Escrituras, y la iglesia apoya en este sentido, dando solamente las herramientas bíblicas para que tus hijos puedan llegar a comprender la verdad. Quisiera esta mañana entonces compartir el impacto, hermanos, de la Biblia en nuestros hijos bajo dos elementos importantes que nos van a ayudar a comenzar esta tarea tan importante que es educar a nuestros hijos en las Escrituras. Ustedes estarán de acuerdo, hermanos, conmigo, que como padres tratamos de hacer lo mejor en la vida de nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes como papá no se ha esforzado para hacer lo mejor en la vida de ellos? Quieres impactar fuertemente en sus vidas, te esfuerzas y haces lo mejor que puedes, ¿no es cierto? Tratamos como padres de formarlos. ¿En cuál área, hermanos? Yo diría en todas las áreas. En todas las áreas quieres trabajar en la vida de tus hijos, pero normalmente no tenemos un sentido. Normalmente, aunque tú estás trabajando fuertemente, tú no tienes un sentido concreto. No sabes incluso hacia dónde los quieres llevar, hacia dónde los quieres dirigir. Ponemos todo nuestro esfuerzo, hermanos, pero muchas veces no sabemos a dónde estamos llevando a nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Bueno, gracias a Dios, hermanos, como creyentes, contamos con las Escrituras. Esto es, contamos con la palabra de Dios. Dios te ha proporcionado su palabra para que puedas hacer esto, ¿no es cierto? Que nos puede orientar y nos puede llevar exactamente al objetivo al que queremos llevar a nuestros hijos, lo que queremos lograr en ellos, lo que queremos poner en ellos y pulirlo para lograr
llevarlos a la verdadera guía de cada uno de ellos. Entonces, el propósito principal, o diría yo, el propósito supremo, ¿no es cierto?, que debemos tener como padres para con tus hijos, es exactamente el mismo propósito que el apóstol Pablo tenía con cada una de las personas a las que les ministraba, ¿no es cierto? Pablo se acerca a las personas, recuerdan ustedes, Romanos se va con los gentiles y les está ministrando. ¿Cuál propósito tenía Pablo con ellos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo que tú, Pablo, estás haciendo con tus hijos espirituales? ¿Cuál es este propósito, hermanos? Bueno, es muy simple, es muy sencillo. Pablo, en obediencia a Dios, quiere que el hombre o nosotros hagamos algo por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu, que tus hijos sean el molde, que sean conformados. ¿A quién, hermanos? De forma continua, ¿a quién? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Eso es el propósito el propósito que debemos dedicar hacia nuestros hijos. Ellos deben ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo en esto? Pablo lo hacía con los demás. Ahora nosotros conocemos ese propósito, llevar a nuestros hijos que se conformen de manera continua a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está otra vez, hermanos. Están dos palabras importantes, escríbelo, no nos va a dar tiempo de detenerme, como les decía en cada texto, pero Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de ser semejantes a Cristo, hermanos, lo hacemos pensando como la Biblia lo menciona muchas veces, porque lo menciona varias veces, que nuestros hijos sean conforme a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en términos de llevarlos a la perfección, en ese sentido, ¿no es cierto? Colosenses 1:28 dice, vayan todos a Colosenses 1:28, observen lo que dice ahí. Esa es la manera en que Dios quiere que llevemos a nuestros hijos. Observa, ¿lo tienen? 1:28. Vamos rápido, hermanos. A quien anunciamos amonestando, ¿a quién están anunciando? A Cristo. A todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué, hermanos? Perfecto en Cristo, ¿a quién? A todo hombre. Ahí está lo que les estoy diciendo, hermanos. No es que sean perfectos en el sentido que nosotros entendemos en español la palabra perfecto, hermanos. Muchos de nosotros, esta palabra perfecto la entendemos como aquel que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Tú eres perfectamente malo en esto, ¿no es cierto? Tú eres perfectamente bueno en esto. No es ese sentido de esta palabra aquí, hermanos. Este es un adjetivo. Llévenme al versículo, hermanos. No lo tengo aquí, hermanos. Pero Colosenses, cuando habla de perfecto, este es un adjetivo, hermanos, cuando habla de esto, que significa teleios en el griego. Perfecto es teleios y significa completo, significa íntegro, significa maduro, significa bien desarrollado como adulto, bien desarrollado. No es que sea extremadamente perfecto en algo, sino algo que se está desarrollando, que es íntegro, que es maduro. El apóstol Pablo está empleando aquí esta palabra, hermanos, para comunicar algo, para comunicar su deseo de ver que los que están bajo el cuidado espiritual pueden alcanzar la meta de ser espiritualmente maduros. ¿Se dan cuenta? Efesios capítulo 4, vayan ahí también. Efesios 4, versículo 13 al 15 también lo dice. Observen lo que dice Efesios 4, 13 al 15. Y estoy llevándolos estos textos para que vean que esto es la palabra de Dios que quiere implantar en nuestros corazones. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice, hermanos? A un varón perfecto, maduro, íntegro, es lo que significa perfecto, hermanos. Desarrollado, ¿no es cierto? Bien desarrollado. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque llegan ideas del mundo, llegan ideas de las familias, llegan y todo te está invadiendo, todo te está moviendo. Dice, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sean guiados siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo. ¿Qué es todo, hermanos? Crezcamos en todo. ¿Qué es? Que crezcamos en todos los aspectos, ¿no es cierto? En aquel que es, ¿qué? La cabeza. ¿Quién es? Cristo. Entonces, esto es muy específico, hermanos. Dios quiere que seamos varones perfectos, íntegros, bien desarrollados, ¿se dan cuenta? Y que debemos crecer bajo la enseñanza de las Escrituras, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, esto es tan específico que debemos poner atención desde ahí. Tu propósito principal, el cual estás buscando si es que tienes un interés por tus hijos, tu propósito principal como padre, no lo tienes que estar buscando en otros lugares, hermanos. ¿No es cierto? No tienes que estarte preocupando por cuál es la forma en que debo educar o desarrollar a mi hijo. Tu propósito principal ya lo sabes. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo solemos enseñar a nuestros hijos, hermanos? Prepárate en la vida, ¿no es cierto? Tienes que terminar, ¿qué? Tu carrera, ¿no es cierto? Eso es para nosotros eso es trascendental, hermanos. No, tienes que terminar tu carrera. Tú te debes de casar hasta que tengas 100 años. ¿No? Para que no te estorbe nada. Hermanos, cuidado con eso, hermanos. Estamos leyendo, si quieren ustedes, bastante rápido esto, pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice que busques el bien. ¿De qué sirve, hermanos, que tu hijo sea el gran licenciado en economía, en administración, en derecho, que sepa el idioma inglés, francés, italiano, y llegue a la presencia de Dios y diga, Señor, yo aquí estoy preparado, siendo perfecto ante ti, mira, sé todos estos idiomas y tengo estas carreras, doctorados, maestrías. ¿Qué va a decir el Señor, hermanos? Muy bien, nada más tráeme tu comprobante, porque ¿no? Allá en México suelen irse a Santo Domingo. No, hermanos, no va a ser eso el Señor. Perdónenme, hermanos, pero el Señor dice que tienes que ser semejante a Cristo. Tienes que ser semejante a Cristo. Ahora, con esto, no estoy diciendo que no los mandes a la escuela, ¿no? Yo tengo mi carrera, tengo mi licenciatura, tengo mi maestría, tengo estudios de la Biblia. O sea, prepárense, todo el tiempo prepárense, educa a tu hijo. Pero tienes que entender como padre que hay una prioridad. ¿Cuál es, hermano? Que tu hijo sea semejante a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, tu propósito principal ya no lo tienes que estar buscando en otro lado. ¿No es cierto? ¿Cuál es la forma entonces en que debemos educar y desarrollar a nuestros hijos, hermanos? ¿A dónde lo debo encaminar? Bueno, en las Escrituras encontramos que ese objetivo para con tu hijo, para con tu hija, ya se te ha dado a conocer, ¿no es cierto? Y si no lo conocías, hoy lo estás conociendo. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Ser semejantes al Señor Jesucristo. Versículo de Efesios 4 que estamos leyendo, a un varón perfecto. ¿Qué es entonces perfecto para nosotros? Íntegro, maduro, desarrollado, ¿no es cierto? A la medida de la plenitud ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13. La pregunta obligada, hermanos, cuando tú lees esto, la pregunta es, ¿cómo pueden llegar entonces a adquirir esta perfección mis hijos? ¿Cómo lo puedo llevar a ser perfecto si esto es lo que dice la Biblia? ¿No es cierto? Es lo que nos tendríamos que preguntar. Bueno, ahí entramos a nuestro primer punto, hermanos. Observa, tus hijos necesitan saber que el Espíritu Santo es importante, es vital en sus vidas. Aquí una pregunta, hermanos, y papás, quiero que sean tan sinceros como lo han sido en los matrimonios todos los viernes, hermanos. Pasamos un tiempo precioso de matrimonios y abrimos el corazón unos a otros. Y yo les quiero preguntar aquí, hermano, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo la necesidad de tener al Espíritu Santo en su vida para ser semejante a Cristo y que Él pueda tomar buenas decisiones en esta vida que estamos viviendo? No me contestes, pero seguramente nunca lo has hecho, o muy poco lo has hecho, o casi nada lo has hecho. Debes saber que para que esta perfección, esta madurez, esta semejanza a Cristo pueda realizarse, pueda ser posible, hermanos, tú debes apoyar a tu hijo a que sepan que requieren, que necesitan al Espíritu Santo. Tú eres la persona que los debe de llevar a este conocimiento, hermano. Que tu hijo necesita el Espíritu Santo. Y hermanos, aquí
De verdad, yo no sé cómo, y si tú me pides que me arrodille ante ti, lo puedo hacer. Hermanos, sus hijos son hermosos. Todos los niños que están ahí son preciosos, hermanos. Y muchas veces los hemos lastimado, los hemos tratado mal, no les hemos orientado. Cuando ellos van y nos piden incluso saber de Dios, ni siquiera tenemos respuestas para ellos. Y ellos están gritando en su interior, pidiendo auxilio para que les eduques de manera correcta. Porque ellos no lo están logrando hacer solos, hermanos. Entonces, tú estás obligado a apoyar a tu hijo y decirle, necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es de suma importancia para ayudar a tus hijos en su crecimiento. Sin Él no lo puedes hacer. ¿No te has dado cuenta que tú no lo has logrado hacer? Tú, por más que te esfuerces, tú lo que le estás enseñando es el sistema del mundo, pero tú no le estás enseñando a ser perfecto. Entonces, es necesario que tus hijos o cualquier persona, como lo decía, hermanos, cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Cualquier persona, incluyéndote tú, seas transformado ¿a qué? A la imagen del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Nadie, déjame decirte esto, nadie más va a hacer esa tarea, hermanos. Solo lo logra hacer el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible que lo hagas. Esta transformación, hermanos, es progresiva. ¿Dónde comienza esta transformación de tu hijo si necesita el Espíritu Santo, hermanos? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Esa transformación empieza ¿en dónde, hermanos? En la parte más especial de tu hijo, en su corazón, en donde está su voluntad, sus actos, sus deseos. Ahí es donde comienza todo, hermanos. Tal como sucedió un día contigo, ¿te acuerdas? ¿Dónde comenzó todo cuando empezaste a conocer al Señor? Siendo de tal maldad, hermanos. ¿Dónde empezó? En el corazón. Igual debe empezar en el corazón de tu hijo, en el corazón de tu hija, de tu esposa, de tu esposo, dentro de tu corazón, tal como te sucedió, si es que te ha sucedido a ti. Porque si no, también requieres del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita únicamente, hermanos, en aquellos a quienes Dios, por su gracia, por su misericordia, les ha dado un lugar, les ha llamado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien murió como nuestro sustituto, como lo vimos la semana pasada, hermanos, para pagar el castigo de nosotros como pecadores y de esta forma, hermanos, poder llegar a ser justificados para obtener la obra redentora en Cristo. ¿Se dan cuenta? Segunda a los Corintios, no vayan, yo lo leo, dice así, 5:21, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Esta es una gran bendición, hermanos. Dios, en una demostración de su misericordia, de su gracia, de su amor, envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, aun cuando seguíamos siendo, ¿qué? Dice Romanos 5:8, aun que siendo pecadores, ¿no es cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, aun cometiendo todos estos errores, aun siendo adúlteros, mentirosos, habladores, personas que señalan, egoístas, siendo las personas que somos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos, ¿no es cierto? Así que tus hijos y obviamente tú dependen, hermanos, o deben depender de ¿quién? Del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Requieres el Espíritu de Dios para ser el tipo de padre que la Biblia, que las Escrituras te están pidiendo que seas. Hermano, no sabes, incluso, yo te diría, a veces nos perdemos en entender a quién tenemos en nuestras manos y cuando ellos crecen, hermanos, muchos caen en tormento porque nunca supieron guiar a sus hijos. Entonces, el Espíritu Santo debe de llenar, debe controlar la vida, ¿cuál, hermanos? La vida interna. Ese es el asunto que debes de empezar a enfocar. Tú has tratado de hacer todo lo externo posible, ¿no es cierto? Le has dotado de todas las herramientas materiales y necesarias del mundo para que supuestamente tu hijo sea feliz, pero hermano, tu hijo nunca va a ser feliz, nunca va a poder controlar su vida interna, a menos que tú afectes su vida interna al guiarlo a la voluntad de Dios, a la obediencia de la palabra, para que él pueda dirigirse a hacer obras justas. ¿Te das cuenta?
que son, y esas obras justas, hermanas, son el fruto de la relación que tus hijos van a obtener con Dios cuando le lleguen a conocer. ¿Te das cuenta? El segundo aspecto para considerar, para que tus hijos puedan llegar a adquirir esa perfección, hermanos, necesitan la palabra de Dios, hermanos. Ellos necesitan la palabra de Dios. Déjame decirte, hermano, amigo, no hay manera de ser perfecto, no hay manera de ser maduro si no reconoces que la Escritura es de vital importancia para llevarlos al objetivo al que los quieres llevar. ¿Estás de acuerdo en esto? Piensa en lo que te estoy diciendo. Es de vital importancia que las Escrituras sean dadas a conocer a tus hijos para que ellos puedan llegar al objetivo al que los queremos llevar, hermanos. ¿Estás de acuerdo? Tú nunca has hecho operar alguna cosa, algún objeto, algún carro, algún mecanismo, alguna máquina, a menos que vayas a un manual y veas cómo se hace, ¿no es cierto? Lo mismo sucede aquí, hermanos. Recuerden que el objetivo es ayudar a tu hijo a entender las cosas importantes. Y yo te diría las cosas básicas de la salvación. ¿Quién de ustedes conoce las cosas básicas de la salvación que sus hijos requieren entender? Bueno, ahí entra tu responsabilidad ya. ¿Qué es lo que tú conoces que tus hijos deben entender? Estas cosas son tan básicas, hermanos, que tristemente, déjenme decirles, y yo les he rogado por todo el tiempo, lean la Escritura, lean la Escritura, lean la Escritura. Estas cosas son tan básicas, hermanos, que aún los propios padres las desconocen. Lo sabemos por sus hijos. Sus padres los desconocen. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué desconocen los padres esas cosas básicas? Por el poco interés que tienen de leer la Biblia. Por el poco interés que tienen de leer las Escrituras. Te voy a decir, las cosas más importantes y elementales que tus hijos deben entender, que deben conocer y que deben de venir de parte tuya, es primero esto, hermanos. Conocer su condición pecaminosa. ¿Estás de acuerdo? Tus hijos deben entender que son pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos llevamos más de 2 años estudiando 16 capítulos, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Y cuando entramos a Romanos capítulo 3, versículo 23, decía, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice, hermanos? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién entonces no ha pecado, hermanos? Dijo David, yo soy pecador desde el vientre de mi madre. Hermanos, déjame decirte, los niños que están arriba y algunos de ustedes que están aquí son pecadores desde siempre. ¿No es cierto? Según la Escritura, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tienen? Aquí es donde quiero que reflexiones. Hermano, tu hijo puede vivir 80 años, 100 años, pero es un límite. Es un límite. Tienes 100 años, tienes 50 años. Hay jóvenes, hermanos, que Dios los ha llamado desde muy temprano, 10, 15, 25 años, hermanos. La pregunta lógica como padre es, ¿qué va a suceder con mi hijo? ¿O qué va a suceder conmigo mismo? ¿Te das cuenta? Al partir de esta tierra. Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Entonces, enséñale que él es un pecador, que ella es una pecadora. Número 2, muéstrale estas cosas que son elementales y precisas. Muéstrale que Dios está airado con el pecador. Si tú eres un pecador, entonces ¿qué? Dios está, ¿qué? Airado. Muchos dicen, no, Dios es un Dios muy bueno. ¿Se acuerdan, hermanos, que expliqué en Semana Santa justicia y amor? ¿No es cierto? Nosotros somos más buenos en un sentido con nuestros hijos porque solapamos, buenos en el sentido de que apoyamos a nuestros hijos en su maldad, hermanos. ¿No es cierto? Les dejamos pasar muchas cosas. Bueno, está bien, ya, no pasan, pero hermanos, estamos delante de un Dios justo. Dios está airado con el pecador. Nunca pienses que Dios es solamente amor. Dios es también justicia. ¿Te das cuenta? Y muchos dicen, ¿cómo puede Dios no amar? Hermanos, Dios está enojado con el pecador. Doctrinalmente muchos se equivocan aquí. No es que Dios, como dicen algunos, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. No, hermanos, no es así. Observen, el Salmo dice,
Bueno, ahorita se los comento, pero el Salmo 71 dice, hermanos, vayan todos al Salmo 71. Quiero que vean esto, hermano, para que entiendan lo que estoy diciendo. Salmo 7, versículo 1. Salmo 7, versículo 1. ¿Lo tienen? Observen lo que dice ahí, hermanos. Dios es juez, ¿qué, hermanos? Amoroso, que va a dejar pasar todas las cosas por alto. ¿No es cierto lo que dice? No, ¿qué dice el Salmo 7:1? Dios es juez justo, y observen la segunda parte. ¿Y Dios está qué? Airado. ¿Contra quién, hermanos? Contra el impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Te das cuenta que esto es lo que le tienes que enseñar a tu hijo? No solo que es un pecador, sino que también, ¿qué pasa, hermanos? Que Dios está airado con esta persona. ¿Te das cuenta? Número 3, otra cosa que debe de saber. Debe de saber que ese pecado tiene un precio, hermanos. ¿Cuál es el costo de ese pecado? ¿Qué es lo que reclama Dios ante el pecado? Lo vimos en Semana Santa también. Muerte eterna, hermanos. Dios reclama muerte eterna al pecador, ¿no es cierto? Eso es lo que tú también le tienes que enseñar. Romanos 6:23, ¿qué dice, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Todo pecador tiene que pagarlo, ¿cómo, hermanos? Con la muerte, ¿no es cierto? Y 4, otra cosa que necesitas enseñarle a tu hijo es su necesidad de que alguien necesita liberarle, alguien necesita redimirlo, alguien necesita rescatarlo, su necesidad de confiar en un sustituto. ¿Y quién es este, hermanos? Cristo. ¿Te das cuenta? Seamos honestos, hermanos. Bueno, dice, le vas a enseñar el rescate y le vas a decir, igual que Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, un sustituto, ¿no es cierto? En Cristo Jesús. Solamente alguien puede sacarte de tu pecado. Aquí lo importante es entender esto, hermano. Y yo oro para que seas tú quien lo entienda. ¿Tú le has llevado este mensaje a tus hijos? ¿En alguna etapa de su vida les has enseñado esto? ¿O estás empeñado en que lo material le va a liberar durante toda su eternidad? ¿Te das cuenta, hermanos? Así que es imposible, hermanos, ser un cristiano sin tener una relación con las Escrituras. ¿Te das cuenta de esto? No puedes decirte cristiano si no tienes relación con la Escritura. Un hombre, un ministro de los años 1632 a 1707, dijo esto, Thomas de Little dijo esto en el libro de Teología de las Familias, que por cierto, a muchos de ustedes les regalamos el libro de la Teología de las Familias, hermanos, y debe de ser como un manual para ustedes, para ver cómo pueden llevar su familia. Y aquí otra pregunta, ¿quién de ustedes ha abierto ese libro? Yo te diría que pocos han abierto las primeras páginas de ese libro. Y en este libro dice esto, hermanos, los padres, lo cito textual, los padres deben leer las Escrituras a su familia y enseñar e instruir a sus hijos en los asuntos y las doctrinas de salvación. ¡Wow! Hermanos, esta es una tarea importante, hermanos. En los asuntos y las doctrinas de salvación, ¿te das cuenta? Por consiguiente, deben orar por y con sus familias. Ningún hombre que no niegue la Escritura puede negar el deber incuestionable de leer las Escrituras en sus casas, de que los gobernadores de la familia enseñen e instruyan a partir de la palabra de Dios. Y dice, entre una multitud de versículos expresos, considera esto, solamente les voy a dar un pasaje, hermanos, consideren este, leo textual, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, cuando hirió a los egipcios y los libró de nuestras casas. ¿Qué están escuchando aquí, hermanos? Instrucción. Los padres están diciéndoles cómo debe de ser, qué es lo que pasó, por qué hubo una Pascua, quién fue ese cordero. ¿Recuerdan eso, hermanos? Es lo que dice este autor. Tú tienes que ser capaz de decirle todo lo que sucede en las Escrituras y enseñarlo, llevarlo al crecimiento. Así que los padres cristianos deben de ser capaces de enseñar y explicar a sus hijos las Escrituras. ¿Para qué, hermanos? Para instruirlos en el conocimiento de su palabra.
para llevarlos a todo asunto de la vida, porque tus hijos van a entrar a muchos asuntos de la vida, hermanos. ¿Te das cuenta? El mundo les está enseñando cómo se deben desarrollar ellos, y tú no estás tomando ese papel. Es imposible, hermanos, insisto. Tú puedes decir todo lo que cualquier argumento que tú quieras lo puedes decir, pero si no hay un encuentro cotidiano con la palabra de Dios, si tú no te levantas a estudiar, a leer la palabra de Dios, es imposible, insisto, que digas que eres un cristiano, aunque tú te declares un cristiano. Romanos 10, versículo 13 al 17. Vayan todos ahí, hermanos, rápidamente. Romanos 10, 13 al 17. Dice, observen esto, hermanos. Vamos a hacer la aplicación. El texto tiene un contexto histórico, ¿no es cierto? Pero observen, dice, porque todo aquel, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Te pregunto, hermana, hermano, amigo, amiga, ¿tu hijo cree en Cristo? ¿Tu hijo cree en la obra redentora de Dios y en el plan eterno de Dios? Te pregunto, ¿él sabe de la economía del Espíritu Santo en su vida? Te pregunto esto. ¿Cómo pues entonces van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Qué es lo que escuchan en tu casa, hermanos? Digo, yo no sé, yo no puedo entrar a la casa de cada uno de ustedes, pero ¿qué es lo que ven y escuchan en tu casa? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué instrucción tú le estás dando? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Está hablando, hermanos, de todos aquellos que llevan el mensaje de salvación, ¿no es cierto? A todos los que obedecen a llevar el evangelio del Señor. Hermanos, qué precioso es que un padre lleve a sus hijos y los siente ahí en la sala, tome una carpeta, tome su Biblia y empiece a guiarlos, empiece a estudiar con ellos, empiece a orar con ellos y tú verlos ahí, hermanos, guiándolos en las manos del Señor. Es la cosa más maravillosa que puedes experimentar como padre. Y aún así, hermanos, vas a correr muchos riesgos porque a Satanás no le va a bastar que tú te esfuerces de esa manera. Pero imagínate si no haces nada. Y luego dice, el versículo 16, dice, así que la fe es por el oír. ¿Qué es lo que escucho? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo le va a llegar esa fe a tu hijo? La fe viene por el oír, lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, el mensaje del evangelio. Llega la fe y ese oír, ¿de dónde viene, hermanos? De la Escritura. No viene de una escuela, hermanos. No viene incluso de tu forma de pensar, viene de la Escritura. Entonces, observa que el Espíritu Santo está trabajando por medio de ¿qué? De la palabra. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra para traer convicción a tus hijos, ¿no es cierto? Al hombre, a la mujer, y finalmente los va a regenerar. ¿Te das cuenta? Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente, observen esto, siendo renacidos no de simiente incorruptible, ¿no es cierto? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios que te hace renacer. ¿Te das cuenta? Así que es primordial que desde muy temprana edad tus hijos se acerquen a la Escritura. Es importante que ellos la estudien, la vean. Nunca pienses, hermano, hermana, que tus hijos no van a entender la Escritura porque están muy pequeños. ¿Quién ha pensado de esta manera? No, nosotros no mandamos a los niños, hermanos, a educación cristiana infantil. No los mandamos para que nosotros tengamos un tiempo aquí, ¿no es cierto? Porque hacemos así en casa. Váyanse, niños, a jugar ustedes y nosotros nos quedamos aquí con la familia en la gran pachanga, ¿no es cierto? Y los niños se salen. Así me pasaba, hermano, de chico. Yo no recibía en ese sentido instrucción. Hermanos, los niños están allá arriba para recibir instrucción. Esa es una tarea que tenemos como iglesia para ellos, pero nunca pensamos, hermanos, que tu hijo no va a entender. Mis nietos, yo puedo hablar con mis nietos desde los 2, 3, 4 años, hermanos, y puedo hablar de temas de Dios. Les puedo preguntar, y ellos, esta Evelyn, me decía mi hijo, Evelyn está preguntando cómo puedo conocer a Dios. Santiago, Sebastián hacía lo mismo conmigo, me preguntaba estas cosas, hermanos. Así que
No pienses que ellos no lo van a entender, ellos sí van a entenderlo. No los tratemos como si fueran niños no pensantes. Ellos desde muy pequeños son sumamente inteligentes y tienen la capacidad de aprender. Además, recuerda una cosa, la palabra de Dios tiene poder. Recuerda eso, hermano. No infrinjas la ley de Dios cuando Él dice que su palabra es poderosa para hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer a menos que el Espíritu esté obrando en nosotros, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios tiene poder para transformar. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 16 y 17, tiene poder para transformar a sus hijos y hacerlos sabios para la salvación, ¿no es cierto? Que usando al Espíritu Santo como ese medio para llevarlos a la salvación. 2 Timoteo, y que desde la niñez, versículo 3 al 15, y que observen lo que estoy diciendo, y que desde cuándo, hermanos, observen este texto, desde la niñez, ¿no es cierto? No es como nosotros, pues ya que crezca le explicamos, no, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿qué, hermanos? Te pueden hacer sabio para que termines tu carrera de odontología. ¿Es lo que dice, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Y aquí está la clave. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para salvación. ¿Te das cuenta? Para la salvación por la fe en Cristo. Observen, hermanos, como dice Timoteo, que desde niño conoció las sagradas escrituras. Ahí está, desde niño las conoció. Esta palabra, desde la niñez, hermanos, esta palabra que ustedes ven aquí, completa, aquí la pongo. En el griego es brefos. Brefos en griego, hermanos, significa niño recién nacido. Significa un bebé. Significa un feto. Significa una criatura. ¿Se dan cuenta lo que significa esa palabra? Significa alguien muy pequeño. Entonces nos da la idea, hermanos, de que nunca es demasiado tarde o pronto para que tú le empieces a enseñar a tu hijo. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿No es cierto? Nunca es demasiado tarde o temprano, mejor dicho. Nunca es demasiado temprano para llenar la mente de tu hijo en el conocimiento de las Escrituras. ¿No es cierto? Los bebés, aunque no lo creamos, hermanos, pueden captar las cosas perfectamente. Aparentemente pensamos nosotros que no lo hacen, que no lo captan. Pero si se dan cuenta, hermanos, ¿quiénes son mamás aquí? Tú tuviste bebés, ¿no es cierto, hermana? Te pregunto, si tú te das cuenta, tú como padre o madre lo sabes mejor. Ellos aprendieron muy temprano muchas cosas, ¿no es cierto, mamá? Ellos aprendieron, ¿qué aprendieron temprano, hermanas? Ellos para comer, ¿a qué edad lo aprendieron a comer, hermanas? Como a los 18, ¿no? 18, 19 y medio, ¿no? ¿A qué hora aprendieron a comer, hermanos? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a ellos, hermanos? ¿Quién les enseñó a ellos que debían gritar y llorar fuertemente para cambiarles un pañal? ¿Quién? Ellos lloran, hermanos, cuando dicen, me siento sucio, me siento mal, algo está estorbando en mí. ¿Quién les enseñó a los niños esto, hermanos? Cuando algo les lastima, cuando algo se sienten mal como bebés, ¿quién les enseña a comunicarlo, hermanos? ¿No es cierto? Cuando un niño está mal, se siente mal y se siente solo en la cuna, ¿qué hace, hermanos? Digo, no te escribe una carta y te da una redacción, oye, mamita querida, cárgame. ¿Qué hace el niño? Y llegas tú y ¿qué haces? Lo consuelas, ¿no es cierto? ¿Está comunicando o no, hermanos? ¿Es inteligente nuestro niño o no? Por supuesto, ¿te das cuenta? Entonces, los padres deben entender esto. Si desde temprano les enseñas a tus hijos el significado de la obediencia, la necesidad de entregar su voluntad, y todos aquí, hermanos, dejen que ellos trabajen ahí, y todos les enseñan, hermanos, el significado de la obediencia, la necesidad de entregar su voluntad a una voluntad. Ellos tienen que entregar su voluntad a una voluntad mayor, ¿no es cierto? La voluntad de nuestros hijos es muy fuerte, hermanos, pero tú tienes que enseñarle que esa voluntad se la van a entregar a una voluntad mayor. ¿Quién es esa voluntad mayor? La de Dios, hermanos. Tienes que enseñarle que esa es la voluntad a la que se deben, ¿no es cierto?, a la necesidad de acercarse a Dios. Y ese, hermanos, es el punto clave, es el punto relevante para que en la vida de nuestros hijos les vaya bien. ¿Te das cuenta? Ahora, si nuestros hijos desde temprano aprenden
la obediencia, hermanos, la sumisión, ¿sabes qué va a pasar? ¿Tus hijos sufren por no obedecer? Sí, sí, hermanos. Si ellos desde temprano aprenden la sumisión, aprenden la obediencia, hermanos, se van a ahorrar muchas lágrimas, mucho sufrimiento, ¿no es cierto? Y te lo digo con experiencia. Y nosotros los padres nos vamos a ahorrar también mucho sufrimiento. ¿Tú crees que tus hijos se van a quedar así, hermano? ¿O puedes llegar a pensar que van a quedar así? Ya, el tiempo los va a moldear, los va a arreglar. No, hermanos, eso no va a pasar. Si nuestros hijos desde temprano aprenden obediencia, hermanos, van a sufrir menos. Y tal vez si Dios está tocando tu corazón, hasta vergüenza puedas tener. Pero eso es lo que queremos, hermano. Eso es lo que queremos, amigo. Que entiendas que no estás haciendo bien. Y que la iglesia y la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios poderosamente puede actuar en ti. Y la iglesia es el mecanismo para que tú conozcas estas verdades. Así que, ¿cuántas veces, qué tanto le has enseñado a tus hijos la palabra del Señor? Amado hermano y amigo, déjenme decirles algo. Para que la palabra de Dios haga efecto en tus hijos, es necesario, no necesario solamente, es forzoso que tú las enseñes y que tú no solo las enseñes, sino que las modeles día con día. Diariamente debes modelar la palabra de Dios a tus hijos. Vayan a Efesios capítulo 6, este sí los tengo aquí, hermanos. 6, aquí, véanlo aquí. Efesios 6, versículo 4. Nos exhorta y dice, hermanos, y vosotros padres, ¿qué dice, hermanos? No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿A quién está haciendo referencia la Escritura, hermanos? A los papás. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que criadlos. Esta palabra véanlo, hermanos, es un verbo presente activo imperativo. Muy importante la gramática aquí, hermanos, porque dices, no, pues yo ya los crié, o sea, chiquitos. A los 5 yo ya los solté, ya saben todo de la vida, ¿no? Pero dice aquí, criadlos. Si es un presente activo imperativo, ¿qué significa, hermanos? ¿Cuándo los vas a criar? Criadlos constantemente. Por eso se llama activo, constante. ¿Cuándo los estás criando, hermanos? Constantemente, todo el tiempo. ¿En qué los crías, hermanos? Disciplina. ¿Qué es disciplina, hermanos? ¿Qué es disciplina? Agarras un palo, ¿no es cierto? Y les empiezas a dar, ¿no? ¿Es lo que dice, hermanos? No. Disciplina es instrucción. Siempre pienso, hermanos, que estas cosas pasan porque Satanás no quiere que escuches nada. Que sus demonios no quieren que escuchen nada. Hermanos, ayúdenme con las puertas a tenerlas lo más segura posible, lo que acabo de hablar con ustedes, para que esto no acontezca, hermanos. No demos lugar a que nos vengan distracciones en este tiempo, hermano. ¿Cómo te explicas que hoy que le estamos hablando de tus hijos, esto nos desvíe tu mente o mi mente? Que el Espíritu nos ayude, hermanos, incluso en esto. Ustedes, padres, deben criarlos todo el tiempo, y es un imperativo, no es una sugerencia. Lo que Dios dice es algo que te ordeno. Y muchos padres hoy en día han perdido esa responsabilidad. Te ordeno que los críes. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Criadlos constantemente, todos los días. ¿En qué? En disciplina. La disciplina no son los golpes en ese sentido, hermanos, que se llaman interpretados del texto. Es instrucción, es lo que significa en el griego, hermanos. Paideia es el significado de este verbo, disciplina, paideia. Y paideia significa instrucción, significa educación. Entonces, el padre, ¿qué tiene que hacer? Todo el tiempo los va a estar instruyendo, los va a estar educando, y además los va a ¿qué? Amonestar. Notesia en el griego significa enseñanza, advertencia. Entonces, si tú vas al texto y lo empiezas a descifrar, dices, yo, papá, debo criarlos todo el tiempo porque Dios me lo está ordenando, y lo que tengo que hacer es educarlos, darles instrucción y enseñarles y advertirles las consecuencias de todos sus actos. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que dice ese texto, hermano. No podemos entrar por falta de tiempo. Hermanos, sí les voy a pedir que me den unos minutos más, porque no voy a terminar. Este es tu trabajo. ¿Te das cuenta? Esta es tu responsabilidad como padre cristiano. Tanto conocer como utilizar perfectamente las Escrituras. La pregunta es, ¿lo estás haciendo?
A veces no avanzamos ni un capítulo de la Biblia, hermanos. Amado hermano, amigo, no hay cosa más maravillosa que pararse temprano, abrir la Escritura, sentarte en ella y dejar que Dios te esté hablando. Eso es impresionante, hermano, a solas con Dios, que te esté redarguyendo. Yo te vamos a entrar si nos da tiempo a todo esto, pero es la cosa más impresionante, la cosa más sobrenatural, porque aunque no lo creas, Dios te está hablando en ese momento. Dios está contigo, hablando a tu corazón. ¿Me explico? No estás leyendo, entiende esto, no estás leyendo, estás conversando, Dios está conversando contigo. Y entonces debes de empezar a tomar medidas de lo que estás escuchando ahí, para que la voluntad de Dios se empiece a cumplir tanto en ti como en quién, hermanos, en tus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, como padres creyentes, que decimos ser, porque todos decimos ser padres creyentes, hermanos, usamos la Biblia como la fuente, como el instrumento para instruir a nuestros hijos, hermanos. Créanmelo, amados hermanos y amigos. ¿A quién le cuesta tanto crear a sus hijos? No es verdad, hermanos, que crear a nuestros hijos es una tarea ardua. De verdad, hermanos, yo no sé, a menos que tú hayas pasado nada más así de rápido y no hayas hecho nada con los niños, pero es una tarea ardua, se requiere, hermanos, mucha oración a Dios. Se requiere estar doblando las rodillas al Señor, ¿no es cierto? Se requiere mucha paciencia, ¿no es cierto, hermanos? Con nuestros hijos adolescentes se requiere mucha paciencia, se requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, hermanos, déjame decirte, las Escrituras son el medio, son la fuente de instrucción para darle el triunfo a cada uno de nuestros hijos. Por eso Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:17 que todas las Escrituras fueron, observa, no lo tengo, ¿verdad? A ver, espérenme, hermano, no me muevan. No. Ok. Pablo nos dice en 2 Timoteo 3:17 que las Escrituras fueron dadas al hombre, a nosotros, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué, hermanos? Sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué, hermanos? Para toda buena obra. La pregunta es, ¿tú crees eso? ¿Tú crees en lo que Dios está diciendo? ¿Tú crees que Dios te ha dado las Escrituras como la herramienta principal para que tú puedas ser el hombre perfecto y así transmitir a tus hijos también esa perfección de la que estamos hablando? No la perfección absoluta, sino la perfección de ser hombres y mujeres íntegros, llenos de conocimiento, llenos de la verdad. ¿Tú lo crees? Claro que sí, hermano. Sería ilógico que estuvieras aquí. ¿Tú lo crees? Así que, hermanos, amados y amigos, la Biblia es suficiente para cambiar a las personas a la imagen de Cristo. No necesitas acudir a otro lado, ¿no es cierto? Si hoy te das cuenta, has pasado tal vez mucho tiempo de tu vida preguntándote, ¿qué hago con mis hijos? Ahora, por favor, hermanos, ¿quién me puede responder? ¿Quién puede decir, ya sé, pastor, yo ya sé qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer? Ser semejantes a la imagen de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora sí sé por dónde voy a encaminar a mis hijos, hermanos. Yo les decía que un pastor me habló, yo hablé para disculparme con él. Pastor, no puedo ir el domingo, recién me convertí, no puedo ir el domingo, pastor, porque ya sabes, las mentiras, ¿no? Porque a mí me encantaba el fútbol, porque estaba el tráfico pesado y me dice este pastor, era un misionero, no, hermanos, ¿no te das cuenta que tienes hijos? ¿No te das cuenta que tienes una esposa? ¿No te das cuenta que eres el varón de la casa y que tú eres el que los guías? ¿No te das cuenta de la importancia de conocer la Escritura y venir a la iglesia y crecer juntos? Ya me dio todo un sermón, hermano. Yo no sé para qué le hablé. Yo no sé para qué me metí. Yo solo quería disculparme con él de no ir a la iglesia. Pero en cuanto colgamos, hermanos, yo pensé, yo no soy ningún tonto. Yo no soy ninguna persona impensante. Es cierto, me dijo que están en mis manos mis hijos y mi esposa. Desde ese día jamás volví a faltar a la iglesia, hermanos. Nunca más, yo puedo jactarme y llenarme la boca de eso. Nunca más falté a la iglesia, a menos que algún día que pudiera tomar vacaciones y me voy. Pero nunca más. ¿Por qué, hermanos? Porque mis 3 hijos, mi esposa, son de las cosas que Dios me ha dado para amar en esta tierra aparte de Él. Y yo tengo que hacer mi labor. Y que Dios me perdone cuando no lo he hecho bien. ¿Me explico, hermanos?
Yo les decía el viernes a ustedes, a las familias, a los matrimonios, hermanos, la iglesia lo único que quiere es amar a tus hijos. No te quieres sentado aquí porque tenemos un interés particular por ti, que lo tenemos, tu corazón, tu vida. Pero hermanos, amamos tanto a tus hijos que no queremos que el mundo los destruya. ¿Te das cuenta? Entonces, la Biblia es suficiente, hermanos. Entiendan esto. Fíjense, hermanos, lo que dice el Salmo, dígame al Salmo 19:7, hermano, por favor. O todos vayan al Salmo 19:7 ahí en sus Biblias, subráyenlo ahí, en lo que lo encuentran acá. Salmo 19:7. ¿Lo tienen? Observen, hermano, lo que dice aquí. La ley, ¿cuál es la ley, hermanos, en ese sentido? Digo, sabemos que era el Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios, la ley de Jehová, ¿cómo es, hermanos? Perfecta. ¿Qué hace esa ley, hermanos? Convierte el alma. ¿De quién? ¿De quién, hermano? ¿De qué alma está hablando? Yo puedo dar testimonio de eso. Convierte el alma de tus hijos. ¿Te das cuenta lo que hace la palabra de Dios? Esto no lo hace la universidad, hermanos. Esto no lo hacen los picnics con sus amigos. Esto no lo hacen las fiestas sociales. Lo único que hace un cambio en la vida de tu hijo y que lo puede convertir, lo puede transformar es la ley de Dios, hermanos. Y nosotros la estamos ignorando fuertemente. ¿Te das cuenta? Ahora bien, hermanos, solo permítanme llevarlos a este hermoso texto, hermanos, rápidamente, lo más que pueda. 2 Timoteo 3:16-17, para tener un buen sabor de boca de esto, hermano, de lo que es la Escritura y que puede impactar a tus hijos y obviamente a ti, a cualquier mujer y hombre. Dice el versículo 16 en su primera parte, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil. Recuerden esto, hermanos. Detengamos aquí un momento. Es palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuál es una cualidad aquí? Inspirada. Me trae una garantía, hermanos. El contexto profundo del significado de este texto, hermanos, es que viene de Dios. La fuente es Dios. Entonces esto trae mucha garantía a mí, hermanos, porque si tú me dejas a tu hijo a mí, lo voy a echar a perder o más o menos le voy a apoyar, pero no llevas ninguna garantía. Pero cuando la fuente es Dios, te das cuenta de la garantía que tiene tu hijo. Es una garantía suprema, hermanos. La fuente es Dios. La palabra de Dios, entonces, es inspirada por Dios y no por hombres. Lo que tú vas a utilizar para transformar la vida de tus hijos es la palabra de Dios. Es lo que dice aquí. Número 2, hermanos, la palabra de Dios es divina. ¿Y qué hace esa palabra? Como es divina, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a dar sabiduría, ¿no es cierto? Hace sabio a los hombres. Y esa palabra divina, llena de sabiduría, inspirada por Dios, es palabra que puede hacernos sabios, ¿no es cierto? Y trae mucha utilidad, es lo que dice este texto. ¿Te das cuenta? Trae mucha utilidad. La palabra útil, ofelimos, en el griego, significa, hermanos, provechoso, ventajoso, beneficioso. Es lo que significa esta palabra cuando habla de ser útil. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que la Escritura es provechosa, significa que es útil. ¿Están de acuerdo, hermanos? Déjame ver si tengo el otro versículo aquí. No, nos habla que es útil. ¿Te das cuenta? Es útil. Es importante esto, hermanos. La pregunta es, ¿útil para qué? ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que estamos haciendo? Si la palabra de Dios es útil para estas 4 cosas, entonces es indiscutible que tú tienes que tomar estas 4 cosas y apuntalarlas ¿en quién, hermano? En tu hijo, en tu hija, en ti, si es el caso. ¿Te das cuenta? Las enseñas a tus hijos, ¿no es cierto? Porque tus hijos son hermosos, son preciosos, necesitan esto. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes por qué tienes que ponerlo a ellos? Porque los pasos de la formación bíblica que vemos aquí, hermanos, ¿no es cierto?, implican, por decirlo así, el uso de cada una de estas actividades para que puedan dominar todo esto que tú les vas a enseñar, para que puedan aprenderlo. ¿Cómo es que se va a lograr, hermanos? Que tú les lleves estos 4 y los apuntales en tus hijos. ¿Cómo es que lo vas a lograr?
Si te vas a trabajar y no lo haces, si no lees la Biblia y no lo haces, si no te sientas a platicar un sábado con ellos, si no te vas a un McDonald's a tomar un café con ellos y hablarles, si no te vas a un parque y los... ¿Me explico? Para que esto se pueda lograr, ¿qué se requiere, hermano? Tiempo, el cual nunca se los damos, hermano. Nunca estamos para ellos, o la mayor parte del tiempo nunca estamos para ellos. Cuando tú estás creando a tus hijos no solo requieren esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de que tú se lo des, se los enseñes, sino que necesitan tu tiempo, necesitan esa destreza, ¿no es cierto?, necesitan esa habilidad. Se requiere que inviertas tiempo. ¿Y qué significa invertir tiempo, hermanos? Significa que dejes de hacer cosas que no impactan la vida de tus hijos, ¿no es cierto? Yo me iba a jugar fútbol, hermanos, y lo cuento como algo en mi historia, hermanos, para beneficio de ustedes. Y yo los llevaba el domingo a que todos vean cómo juego fútbol, ¿no es cierto? Y sacaba a mi esposa, sacaba a mis hijos, se sentaban en las grandes gradas del Estadio Azteca. Y yo estaba ahí, hermanos, jugando. Y yo feliz de la vida, metiendo goles, salía de ahí contento. Y mis hijos y mi esposa sentados. Fui demasiado egoísta, ¿no es cierto? Yo no invertí tiempo en ellos, creí que estaba invirtiendo tiempo en ellos, hermano. ¿Te das cuenta? Antes de conocer a Cristo, obviamente. Significa que debes de dejar de hacer todo lo que no impacta a tus hijos, hermanos. Tomar tu Biblia, prepararte, enseñarla, redarguir, corregir, instruir a tus hijos, es lo que debes hacer con tu tiempo. Déjame decirte algo, la madurez de nuestros hijos, hermanos, no llega con la vara mágica. La madurez espiritual de tus hijos, hermanos, no llega de forma instantánea, no solo llega con el tiempo, hermanos. No es cuando tú dices, bueno, ya van a crecer y van a aprender. No llega así, hermanos. No, amigos, no llega así. Si piensas así, lo único que estás haciendo es deformar la vida espiritual de tus hijos. La madurez cuesta mucho tiempo, hermanos. La madurez cuesta abandonar lo que a ti te gustaría hacer y tener que enfocar tu vida a tus hijos. Tienes que abandonar lo que te gusta hacer, ¿te das cuenta? Porque Dios te ha puesto como el hombre que toma la saeta y la va a poner ahí. Dice el Señor que dichosos los hombres que tienen esas saetas, y esas saetas son los hijos. Y una saeta, ¿a dónde debe apuntar, hermanos? Al centro. Y si tú no lo haces correctamente y apuntalas hacia otro lado, tus hijos van a ir en mala dirección. Es abandonar todo aquello que no está enfocado hacia tus hijos. Así que llevar a nuestros hijos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros llamamos santificación progresiva. Santificación progresiva. Es progresiva porque ocurre, ¿cuánto, hermanos? Continuamente, ¿no es cierto? A través de nuestras vidas está ocurriendo esto y no es una instantánea. ¿Cómo es instantánea? Lo que pensamos en el momento, en un espacio del tiempo, ahí va a suceder automáticamente y no es así, hermanos. Es progresivamente. El Espíritu Santo es el que se encarga, es el agente que se encarga de esta tarea, hermanos. Es el que está trabajando en el corazón de todos los creyentes para que podamos ser semejantes a Cristo. Él está trabajando en mí, sigue trabajando en ti. Pero ¿cómo es que lleva a cabo, hermanos, esta tarea el Espíritu Santo? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Es la manera en que lo usa, por medio de la palabra. Y la manera más espiritual y sabia de colaborar, de cooperar con el Espíritu Santo, es llevando la palabra a quienes, hermanos. Tú colaboras con el Espíritu Santo llevando la palabra. ¿Qué están haciendo las maestras, hermanos? Están llevando la palabra al corazón de sus hijos, ¿se dan cuenta? Entonces, entendiendo obviamente que tú ya llevas también dentro de tu corazón esta palabra, que tus hijos llevan esta palabra, las cosas van a tener otro sentido, ¿te das cuenta? Siempre que tú también lleves la palabra en tu corazón. Déjame decirles algo, no importa cuánto tiempo tengas de ser creyente. Muchos podemos decir, no, yo soy creyente desde chiquito. Eso no te hace creyente, hermanos. No importa cuánto tiempo vengas a la iglesia y asistas a la iglesia, eso no te hace creyente. No importa cuánto tiempo estés orando, eso no te hace ser un creyente, hermano. O cuánto le compartes a otra persona. Si tú no dedicas tiempo a la lectura, al estudio, a la meditación, a
a la memorización, a la aplicación de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no mora abundantemente en ti, enseñándote y exhortándote, tal como dice Colosenses 3:16, hermanos, entonces lo que estás haciendo es que el Espíritu Santo no está siendo de provecho en tu vida. ¿Te das cuenta? No es que el Espíritu Santo, hermano, necesita de ti o de mí, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo se mueve en nosotros por medio de ¿qué, hermanos? De la palabra. ¿Te das cuenta? Él tiene poder, pero quiere que trabajemos por eso Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. Si no diría, no importa que no more la palabra de Dios porque yo me encargo de hacer todo, ¿no? Es lo que diría Colosenses 3:16, pero no, dice la palabra de Cristo, la palabra de Dios more abundantemente ¿en quién? En vosotros. Tiene que morar la palabra de Dios en ti. Así que si quieres que tus hijos sean salvos, que estén creciendo en santidad y llenos del Espíritu Santo, debes invertir tiempo en la Escritura y con ellos debes invertir tiempo en la Escritura. ¿Están de acuerdo aquí, hermanos, en esto? Son solo 2 puntos. Necesitas el Espíritu Santo y necesitas la Escritura. ¿Están de acuerdo hasta aquí, hermanos? Este es mi deseo. Denme 10 minutos, hermanos. 10 minutos solamente. Voy a tratar de hacer esto muy rápidamente. ¿Cómo usar estas 4 utilidades, hermanos, que me dan la Escritura? ¿Cómo lo usarías, hermano? ¿Cómo usarías enseñar, redarguir, instruir en justicia? ¿Cómo lo logras hacer? Bueno, déjenme decirles rápidamente. La Escritura es útil para enseñar. ¿Te das cuenta? Enseñar significa didascalia, en el griego, didascalia. ¿Qué oyen en esta palabra? Didascalia. Didáctico, ¿no es cierto? Es lo que significa. De ahí se deriva la palabra didáctica. Esta palabra significa proporcionar instrucción. Es lo que significa, hermanos, proporcionar instrucción. En este caso, ¿de qué, hermanos? ¿De qué proporcionamos instrucción? De la palabra de Dios, las enseñanzas doctrinales, ¿no es cierto? Toda esa teología que hay ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Que va a proporcionar una verdad divina necesaria en los hombres. Un pasaje que nos ayuda mucho, hermanos, para enseñar las Escrituras es Deuteronomio 6:6. Vayan a Deuteronomio 6:6, observen lo que dice ahí. Deuteronomio 6:6, observen, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, escuchen esto, hermanos, estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios al pueblo judío, estarán sobre tu corazón, hermano. Es muy importante esta frase, hermano, subrayenla ahí. Estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién, hermanos? Sobre el corazón de ustedes. En este caso, los judíos, ¿no es cierto? Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Entonces, ¿en dónde deben estar las palabras primeramente? Las palabras de Dios, ¿en dónde deben estar primeramente, hermanos? En los padres. Estas palabras que yo te mando deben estar en ti. Hay una obligación, amado amigo. Hay una obligación, hermano. ¿No? Deben estar en ti y ahora las vas a repetir ¿a quién? A tus hijos. Y las hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás por señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el núcleo familiar, hermanos. ¿No es cierto? Pero observen, hermanos, lo que sigue es tal vez más importante o grande en este sentido. Este es el primer y más grande mandamiento, ¿no es cierto? Cuando tú lees este texto bien, desde el versículo 4 al 5, dice, oye Israel, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Pero observen, hermanos, lo que sigue es también importante. Es un mandamiento principal para la crianza y la educación bíblica, hermanos. Porque este mandamiento tiene que ver con enseñar las Escrituras a tus hijos. Lo primero que le pidió Dios a su pueblo de Israel, ¿qué fue? Que se empaparan, que se llenaran de las Escrituras. ¿Te das cuenta? Papá, mamá, ¿de qué te debes de llenar entonces? ¿Qué es lo que debe de estar en tu corazón? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Versículo 6. El punto es este, hermanos. Si nosotros como padres les vamos a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Conocerlas nosotros. ¿Cómo le vas a enseñar algo que no conoces? ¿Te das cuenta? Entonces debes aprender a comunicar la verdad directamente en el corazón de tus hijos. ¿No es cierto? Entre más palabra tengas, ¿qué va a pasar, hermano?
amigo, más comunicación van a tener tus hijos de la verdad, ¿no es cierto? Van a ser capaces de entender doctrina, de entender los asuntos de la vida. Ellos van a tener la capacidad de entender todas estas cosas. Entonces, más vamos a ser capaces. Si te das cuenta, hermano, finalmente no es responsabilidad de los pastores. Aquí está el texto. No es responsabilidad del líder de jóvenes, no es responsabilidad de las maestras o los maestros de educación cristiana aquí en la iglesia, enseñarlos a tus hijos la Biblia. El trabajo es de quién, hermanos. Es exclusivamente tuyo. ¿Te das cuenta? Y una de las razones es que los líderes, las maestras, nosotros los pastores no podemos estar en tu casa en el tiempo en que tus hijos necesitan, con mayor necesidad, que les enseñe la escritura. ¿Has visto cuando uno de tus hijos llega a su cama y se acuesta? Siendo la 1 de la tarde y las 3 de la tarde, o está sentado con su mirada perdida. Ahí, hermanos, ahí algo no está bien. ¿Has visto cuando tu hijo está haciendo cosas diferentes a las que hace? Ahí es donde yo no puedo estar, ahí es donde la iglesia no puede estar, ahí estás tú. Y ahí entras con la escritura en los corazones de tus hijos. Somos el medio solamente. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Tienes que tomar tu Biblia, ¿no es cierto? Tienes que tomar tu Biblia y vean esto, lo pongo como ejemplo, Filipenses 2:14. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, lo hicimos ahorita, hermanos, ¿les expliqué el texto o no? ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer en casa con nuestros hijos. Tú vas a Filipenses 2:14 y les dices, haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Poniendo un ejemplo. Y no para tus hijos, es para ti mismo, si tú quieres aplicarlo a tu vida. Bueno, les lees a tus hijos esto y luego después te preguntas, después de haberlo analizado el texto, el versículo, te preguntas, ¿qué significa esto? Es lo que hacemos aquí en la iglesia. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar? Murmuración. ¿Qué significa murmuración? Queja, ¿no es cierto? Es una conversación en privado. Yo me estoy quejando de algo con alguien, ¿no es cierto? De alguien, ¿no es cierto? Es lo que significa murmuración. Y luego, ¿qué significa contienda, hermanos? ¿No? Dialogismos. Y dialogismos, hermanos, son disputas, son diálogos, ¿no? De discusión. Entonces, tú les enseñas, les dices, hay queja y hay disputa, ¿no es cierto? Ya que les enseñaste el texto, ya que les mostraste lo que está ahí, el significado, ahora ¿qué vas a hacer? Les vas a aplicar en su vida, en toda la variedad de acontecimientos de su vida, les vas a aplicar esta situación que va a ocurrir en la vida de tu hijo. Por ejemplo, tú le puedes decir, no puedes quejarte o discutir. Aquí están las dos partes de contienda y de murmuración. ¿Se dan cuenta? No puedes quejarte o discutir. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué, hermanos? ¿Qué pasa con tus hijos cuando los mandas a dormir? ¿Y empiezan a qué? Se están quejando y están discutiendo. Entonces, en esa área de la vida natural, normal, tú les vas a hacer esta aplicación. Tú no puedes quejarte, tú no puedes discutir cuando se te manda a acostarte. Porque la palabra de Dios dice esto, pero les estás explicando, ¿no es cierto? Otra aplicación, ¿cuál sería, hermanos? Acuérdate cuando les das hígados encebollados, ¿no? ¿Qué dicen tus hijos? No, no quiero, y empiezan a discutir. Tú no puedes quejarte y discutir cuando están los alimentos que tienes que comer. Y ya sabes, a nuestros hijos les encanta hacer la tarea, ¿no es cierto? Ellos lo primero que quieren hacer después de la escuela es ir a hacer la tarea, ¿no? Hacer su clase de educación cristiana en la casa también. Bueno, tú les vas a decir, no puedes quejarte y discutir cuando se te mandan a hacer las tareas. No sé si me explico, hermanos. Es una aplicación muy sencilla, pero si quieren ustedes llevar todo el ejemplo, es lo que estoy explicando desde el principio aquí. Tú les explicas el texto y luego lo aplicas en la vida diaria el texto. ¿Te das cuenta? Pero para eso, ¿qué necesitas? Entrar a leer el texto, explicarlo y aplicarlo. ¿Te das cuenta? Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermanos. Dios quiere que enseñemos y apliquemos las Escrituras a nuestros hijos. Me salto todas estas 15 páginas. Finalmente dice Redarguir, también la Biblia nos puede
Redarguir. Ese es el segundo punto, hermano. La Escritura es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Mostrarle a alguien su pecado y llamarlo al arrepentimiento. Entonces, la Escritura nos es útil para reprender a las personas, para convencerlas de sus pecados, de sus creencias equivocadas. Las Escrituras, hermanos, exhiben a la luz el pecado. ¿Te das cuenta? Les enseñamos, ¿no es cierto? Pero también les mostramos su pecado. ¿No es cierto? Alguien adulteró, por ejemplo, o alguien robó, por ejemplo, o alguien insultó, por ejemplo. Tú les muestras el pecado, los redarguyes, les muestras a alguien, los llamas a arrepentirse de lo que están haciendo. ¿Me explico? Luego, observa, corriges. Dice, también es útil para corregir. La Biblia, hermanos, no solo tiene poder para redarguir, sino para corregir. Y esta palabra, corregir, significa poner de pie o ponerlo otra vez de pie. Hermano, ¿cómo se siente cuando alguien te descubre en algo? ¿No? Lo redarguiste, ¿qué haces? ¿Qué hace tu hijo? Se cae, ¿lo dejas ahí? Dios es tan bueno, hermanos, que nos enseña a poner de pie a nuestros hijos otra vez. Lo que se torció, ahora Dios lo ocupa. ¿Qué hace, hermanos? Lo endereza. ¿Qué hace? Lo pone de pie nuevamente. ¿Te das cuenta? Le animas. Con la palabra de Dios lo llevas, lo levantas. No nos humilla. Aparte de lo que nos puede haber dejado Dios ya humillados ahí. Pero nos enseñó nuestro pecado y ahora nos está edificando. Eso es lo que significa corregir. Finalmente llega a instruir, justicia. ¿Qué es? Entrenamiento. ¿Qué significa esto? Solamente. Instruir en justicia, esta idea, entrenamiento. Por eso puse ahí la palabra entrenamiento. Justicia significa lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno, la integridad, las buenas obras. Entonces, una vez que le mostraste su pecado, una vez que él se cayó y lo levantaste bajo la Escritura y el poder del Espíritu Santo y lo pusiste de pie, ahora lo empiezas a entrenar a hacer buenas obras. Eso es lo que significa 2 Timoteo 3, 16, 17. Lo levantas y lo pones a trabajar a que sea íntegro en buenas obras. Hermanos, concluyo aquí. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros niños. ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestra tarea entonces para nuestros hijos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde los debo dirigir? La semejanza de Cristo. No solo ayudarlos a dejar vivir como pecadores, porque es lo que hacemos, ¿no es cierto? Deja de pecar, deja de mentir. Eso lo hacemos todo fácilmente, hermanos. Pero eso no los está haciendo semejantes a Cristo, sino que debemos llevarlos a que maduren para que esa semejanza, en base a lo que hemos estado estudiando, sea una realidad en sus vidas.